Ok, un saludo para nuestro profesor y o compañeros que hayan querido ver este video. Este video es para nuestro ramo de taller de base de datos, el cual es impartido por el profesor Paul Beltrán, de acuerdo al tema 3 de los temas tratados sobre los conceptos de Oracle, el cual trata de conceptos básicos de respaldo, recuperación y movimiento de datos en un medio ambiente de base de datos Oracle. Veremos una definición y listado de categorías de fallos, el tema de los archivos de control, archivos de Redolog, archivos de ArchiveLog con su nomenclatura y los destinos, y la configuración de recuperabilidad de archivos físicos de la base de datos. Bueno, pasaré primero a mostrarles un listado con las categorías de fallos, en los cuales se pueden incluir el fallo por sentencia, el cual es un fallo de una única operación en la base de datos, por ejemplo, un select, un insert, un update o un delete en el cual puede haber un error, y esto es lo que genera un fallo de sentencia. También encontramos el fallo de proceso del usuario, el cual es el fallo de una única sesión en la base de datos, es decir, un error en la sesión que tiene que ver con los privilegios del usuario al momento de ejercer en la base de datos. Está el fallo de red también, que ocurre cuando se pierde la conectividad con la base de datos. También está el error del usuario. Un usuario termina correctamente una operación, pero esta no es correcta. Es decir, cuando ocurre el borrado de una tabla o la introducción de datos erróneos también. Un número que sea cuando se tenga que ingresar un valor numérico y se agrega una letra o viceversa. También existe el fallo por instancia, cuando la instancia en una base de datos se cierra de forma inesperada, es decir, cuando se cierra de forma abrupta por una desconexión quizás. Y también ocurre el fallo de medio físico, que es cuando se pierden uno o más archivos de la base de datos. Es decir, cuando estos archivos han sido suprimidos o cuando el mismo disco en el cual se guardan los archivos ha fallado. Ok, para continuar con la definición de conceptos, pasaré a hablar ahora de los archivos de control, los cuales son un pequeño archivo binario que forman parte de la estructura de la base de datos, y estos pasan a ser muy primordiales dentro de esta misma, ya que sin este archivo la base de datos no se puede montar, y esto es necesario para recuperar o volver a crear un archivo de control. Como mínimo se deben encontrar dos archivos de control en distintas ubicaciones, pero Oracle te recomienda siempre la mejor opción, que sería tener tres, ya que el copiar un archivo de control a otro lugar es bastante sencillo, pero lo que es difícil es poder recuperar la pérdida de este archivo si es que suele suceder. Esto puede causar una gran repercusión dentro de la base de datos. Una vez ya en nuestra página de Oracle EM11G, iremos a la pestaña de Server, y dentro de estas pestañas elegiremos la opción de Control Files. Esperamos que cargue un momento. Y acá podremos ver lo que son nuestros archivos de control. Acá tienen su nombre, que en este caso sería control01, su estado válido, y la dirección en donde se encuentra, que sería la carpeta INACAP de nuestro usuario. Y que esta es la dirección donde se guardaría el primer archivo de control, y este es su respaldo, el control02, y la carpeta en donde se encuentra, que sería la file recovery area, es de agregar que los archivos de control, si se quiere agregar uno nuevo para hacer un nuevo respaldo, esto se tiene que agregar de manera manual en la terminal, y ahí mismo se le dará su carpeta de dirección y el destino en donde este archivo permanecerá. Ok, el siguiente concepto a explicar serían los archivos de Redolog. Partiremos por decir que los grupos de Redolog están formados por uno o más archivos de Redolog, y que cada archivo de log es de un grupo es duplicado de los demás grupos. ¿Qué ocurre? Que los archivos de Redolog influyen mucho en el rendimiento de la base de datos, y se recomienda que al menos haya un archivo por cada grupo. He de mencionar que los controladores y discos tienen un funcionamiento independiente para el respaldo en caso de un fallo. Además, se deben colocar los archivos de Redolog en los discos más rápidos. La pérdida de grupos de log es uno de los fallos más graves que se produce, y produce una pérdida de datos. Y la pérdida de un único miembro de un grupo de logs con varios miembros son insignificantes y no afecta al funcionamiento. El siguiente concepto a definir son los archivos ArchiveLog. Bueno, estos pasan a ser una instancia que trata los grupos de Redolog en línea como un buffer, en el cual se usa para almacenar la información de transacciones, y al momento de llenar un grupo de información
A continuación pasa al siguiente, de una manera instantánea, y después que se hayan escrito todos los grupos, la instancia empieza a sobreescribir la información del primer grupo de archivos de Redologs. ¿Qué más se debe hacer? Bueno, primero se debe crear un directorio del destino antes de colocar la base de datos en el modo de archivo-log, ya que es necesario para poder especificar el destino de los archivos logs. Una vez más, aquí en nuestro Oracle M11G, en la pestaña de Server, nos metemos al apartado que trata sobre los archivos logs. Y lo primero que podemos ver en la sección de Search es donde poner el nombre del objeto a buscar, es decir, para hacer un filtrado, y nos aparecería la tabla que podemos ver aquí abajo. Una vez que los datos aparezcan, aquí podemos ver dónde se encuentra el nombre, la secuencia o la cantidad de backups el número de backups que es, la vez que se hizo su primer cambio, y también en la parte de abajo podemos ver el archivo más antiguo que no sea de backup y el archivo total de los archivos logs que se tienen hasta ahora. En esta parte hablaré de la nomenclatura y los destinos. Bueno, cuando hablamos sobre los archivos de archivos logs, estos deben de tener un nombre único para que se eviten sobreescribirse por los archivos de archivos logs más antiguos. También se pueden escribir en varios tipos de formatos, y la idea es de que los formatos de nomenclatura que se escojan deben ser específicos. Para esta parte hablaremos sobre la configuración de recuperabilidad de archivos físicos a la base de datos. Para llevar esto a cabo, se tiene que tomar en cuenta planificar copias de seguridad periódicas, ya que la mayoría de los fallos del medio físico necesitan que se restaure el archivo perdido, o si está dañado a partir de una copia de seguridad. Para esto es que se hacen las copias. También hemos de multiplexear los archivos de control, ya que todos los archivos de control están asociados a una base de datos, son idénticos, y la recuperación de la pérdida de un único archivo de control no es difícil, pero en cambio la recuperación de pérdida de todos los archivos de control supone un mayor reto. Para protegerse de esta pérdida, todos los archivos de control tienen que tener al menos unas 3 copias de dicho archivo. De vuelta en nuestro Oracle EM, vemos acá la parte de archivos de control, y esto es lo que nos referimos. Acá solamente hay 2 copias, pero Oracle recomienda que al menos sean unas 3. El siguiente punto sería multiplexear los grupos de Redologs, ya que para recuperarse del fallo de una instancia o del medio físico, se utiliza la información de Redolog para aplicar los cambios pendientes de un archivo de datos, hasta la última transacción que ha sido confirmada. Los grupos de Redolog confían en un único Redolog, y la pérdida de dicho archivo significa que es probable que se pierdan todos esos datos, asegurándose de que existen al menos 3 copias de cada grupo de Redolog, si es posible, en controladores de discos distintos. Una vez que estamos en el Oracle Enterprise Manager, dentro de esta pestaña encontramos la parte que dice Recovery Settings. Nos metemos y aquí encontraremos este punto en Media Recovery, y para poder agregar otra destinación de los archivos Redolog, ponemos en el botón de Add Another Log. Una vez acá podemos ver si activamos un nuevo modo de archivo log y le damos el nombre de la destinación de la carpeta a la cual vamos a enviar el archivo de Redolog. Una vez creada otra destinación para el archivo Redolog como este, creamos aquí la dirección en cuál será la carpeta en donde estará guardado. Esto básicamente lo hacemos para crear más destinos donde poder enviar las copias de seguridad que vamos a crear. El último punto que veremos sobre la configuración de recuperabilidad sería el de retener copias archivadas de Redolog. Si un archivo se pierde y se restaura de una copia de seguridad, la instancia se debe aplicar la información de Redo para actualizar hasta su último archivo, incluido en él el archivo de control. Con el valor por defecto, la base de datos sobreescribe la información de Redo y después de que se haya escrito los archivos de datos. La base de datos se puede configurar para que retenga la información de Redo en copias archivadas de los Redologs. Esto se denomina poner la base de datos en modo archivo logs. Bueno, con esto despido nuestro video. Hasta aquí llega nuestro tema de presentación, en donde empieza el modo de archivo log, que ya les seguirá el grupo con el siguiente tema. Y se despide atentamente el grupo del trabajo 3.